Amén, bendiciones, muy buenas tardes. Seguimos con nuestra lectura bíblica en Segunda de Samuel. Hoy empezamos un poquito tarde y vamos a continuar Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 1. Nos quedamos en donde David es ungido como rey en solo para Judá y el resto de Israel, Abner, el que era primo de Saúl, pone como rey a su sobrino, hijo de Saúl, que según la tradición de los reyes sería el hombre correcto de ser rey, pero no según Dios, porque Dios no sigue las tradiciones de hombres, sino que Él tiene su forma de manejar las cosas. Y para Él los reyes tenían que ser ungidos como rey de parte de Él primeramente. Y esto causa una guerra en Israel y es de lo que vamos a leer en este momento, una pequeña guerra civil. Vemos que se pusieron a pelear 12 jóvenes para determinar qué lado ganaba y de esos 12 jóvenes se inicia una batalla entre los siervos de David y los que se conocían como los siervos de Saúl. Esta transferencia de poder no ha debido ser nada sencilla. Nunca las transferencias de poder son sencillas. Lo vemos desde los presidentes hasta los gobernantes. Siempre hay algún conflicto y esta no fue la excepción. La transferencia de poder de Saúl, de la casa de Saúl, se le llama la casa de Saúl porque eran todos los que trabajaban con Saúl en el gobierno, a la casa de David, que eran todos los que ahora David tenía como soldados y generales que empezaron, se recuerdan que empezaron los como 600 hombres deprimidos y endeudados en la cueva de Adulán. Ahora se convierten en grandes generales y guerreros para Israel. Y así trabaja Dios. Dios le gusta utilizar al que se siente deprimido y se siente acorralado o aislado en una cueva, ya sea emocional o espiritual. Dios le gusta sacarnos de esas cuevas y tornarnos y convertirnos en guerreros para su gloria y su honra. Y así seguimos en el capítulo 3 y vamos a leer acerca de cómo se desenlaza esta guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam, Jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmaí, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrem, de Igla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner, el que era comandante de Saúl, ¿verdad? Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajac. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Entonces, para ponerlo en palabras contemporáneas, Abner, el capitán, que era el capitán de Saúl, escoge a una de las concubinas que tenía Saúl y la toma para pasar una noche con ella. Y cuando sucede esto,
su hijo de Saúl, que ahora era rey, se molesta mucho. ¿Por qué se molesta? No tanto porque esa era mujer de su padre cuando su padre estaba en vida, sino porque esto significaba que Abner ahora tenía la posesión sobre el reinado de Israel. Una forma distinta de en esa época de mostrarle al pueblo que la casa de Saúl ahora le pertenecía a Abner, no a Isboset, como se veía. Isboset era el rey supuestamente, pero Abner estaba haciendo lo que quería en la casa de Saúl. Entonces Isboset se molesta y le dice: hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de demostrarle al pueblo de que tú eres el que manda aquí y no está bien. Soy yo el rey. Entonces Abner se molesta y le dice: hey, yo te estoy protegiendo de David y así es como me pagas. Entonces se molesta Abner y dice así: así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado el Señor a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces, la reacción de Abner a esta llamada de atención de parte de Isboset, su reacción fue: ahora, como tú estás queriendo regañarme, voy a transferir el poder de Israel que tú tienes, se lo voy a dar a David, como Dios se lo había jurado a David. O sea que Abner sabía que David era un ungido de Dios. Abner sabía que Dios le había prometido a David el reino, y aún así estaba actuando en contra de la voluntad de Dios por su fidelidad a un hombre que ya estaba muerto, llamado Saúl. Ahí mostró Abner una falla, la cual muchos podemos tener en algún momento, el cual es, a pesar de conocer la voluntad de Dios, hacer lo contrario, basado en fidelidades a seres humanos. Y esto es lo que sucede con Abner, pero él reacciona y dice: no, le voy a entregar el reino a David como pertenece, todo el reino de Israel, porque se recuerdan que estaba en este momento dividido en dos partes. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo. Y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. O sea, cuando Abner dice a David: haz pacto conmigo, le está diciendo: haz pacto conmigo, pero recuerden, Abner era general del ejército. Él tenía la mayoría de los soldados de Israel de su lado. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajero a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó al marido de Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete entonces. Y se volvió. Entonces se recuerdan que cuando Saúl se enoja con David, le hace la maldad un poco más grande y toma a Mical, que era esposa de David, y se la entrega a otro hombre. Entonces, en este momento, cuando Abner dice: hagamos pacto, David le dice: la condición es que te traigas a la que era mi esposa. Y muchos pueden pensar: qué romántico, estaba enamorada de Mical. A lo mejor sí, pero era un movimiento político más que todo, porque al él volver a tomar a Mical como esposa, entonces la casa, toda la familia que quedaba de Saúl, se vería en la obligación de formar pacto también con David por causa de Mical. Era una unión política. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque el Señor ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos los enemigos. Habló también Abner a los benjamitas, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín.
Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió luego a Abner, y él se fue en paz. Chequense eso, qué interesante. Abner le dice, ahora tú puedes reinar porque Dios te había dicho de que tú vas a librar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, los filisteos siempre eran un aguijón para Israel. Y Abner sabía que David era el hombre escogido para librarlos de los filisteos. Y aún así actuaba en contra de David. Parece una locura, pero así es el ser humano. Actúa en contra de la voluntad de Dios a pesar de. Me recuerda cuando Jesús se le aparece a Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo, camino a Damasco, y le dice Saulo le pregunta a la luz que vio que era Jesús, ¿quién eres tú? Y él le responde, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es dar coces. Sabemos que el aguijón es como un clavo o algo, y coces es dar golpes. Entonces, Abner estaba dando golpes en contra del aguijón. Abner estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que, conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo contrario. Ahí no termina, vamos a seguir. Dice, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Amén. Vamos a continuar el día de mañana. Es una parte histórica de Israel. Quedémonos con el hecho de que buscar la voluntad de Dios y obedecerla es lo más sabio que podemos hacer, porque al final del día es la voluntad de Dios que siempre va a reinar. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.